Muy buenas tardes, noches. Estamos transmitiendo desde la plataforma del Centro de Estudios Baltasar Gracián. Mi nombre es Salvador Cárdenas Gutiérrez. Yo soy abogado e historiador de formación en ambas disciplinas y nos acompañan en los controles del Zoom, del Facebook Live, como siempre, Eunice Lázaro y como comentaristas estarán el maestro Gildardo López, a quien muchos de ustedes ya conocen. Muy buenas noches. Editorialista, abogado, eh, experto en geografía política y muchos otros temas. Y desde Portland, Oregon, nos acompaña Héctor Márquez. Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor, quien también hará algunos comentarios. Gracias. Antes de dar inicio, les recuerdo, como ya dije, que estamos en la plataforma del Centro de Estudios Baltasar Gracián, donde tenemos una serie de actividades que solamente voy a mencionar y estarán pasando a través de su pantalla. En primer lugar, dentro de nuestra ya conocida serie Museo del Prado, coordinada por Héctor López Bello, por Gildardo López y un servidor, Francisco de Goya, Pinturas e Ideas. Este es un workshop que será mañana, la entrada es libre, basta con que escriban o abran en nuestra página y se inscriban www.begracian.com.mx. También la semana que entra da inicio un seminario que estará a mi cargo y colaboración con Gildardo López, que está aquí presente. El tema Maquiavelo, lógica de la crueldad, para que se inscriban en la misma página de Baltasar Gracián. Miguel Ángel, Cosmovisión de un genio, en el que hablaremos Héctor López Bello y un servidor acerca precisamente de este gran artista que ha trascendido y que es más que un ejecutor del pincel o del cincel. La cristiada, un tema poco explorado, poco estudiado. Estará a cargo de Héctor de la Torre, un servidor, y nuestro especialista en historia militar, Roberto López Vides. Esto también empieza la semana que entra. Como ven, la semana que entra empiezan muchas cosas y entonces hay que estar atento a la página. Yo, el rey, Fernando de Aragón, creador del Estado moderno. Esto estará, la impartiré yo y será un seminario de 2 sesiones, 29 de abril y 6 de mayo. Y para la Semana Santa se hablará de la pasión, música, pintura, artes, a cargo de Héctor López Bello, Gildardo, un servidor, y Manuel Morante, quien hablará sobre la parte musical. Esto será justamente durante la Semana Santa, en que muchos no van a salir, van a estar quietitos en su casa, entonces pues ahí podrán apuntarse a estos cursos. Y un workshop también, finales de este mes, crisis existencial, existencialismo en la filosofía, el arte y la cultura, en el que un servidor, Salvador Cárdenas, Gildardo López, estaremos platicando con nuestro invitado súper especial, Héctor de la Torre, un especialista en filosofía y muchos otros temas. Y como siempre, participamos las actividades de nuestra plataforma e institución hermana, EOLAS Knowledge System, para que estén pendientes. El próximo 4 de marzo tenemos con acceso libre, inteligencia artificial, desafío para el derecho. En realidad es para el derecho, para la cultura, para el mundo. Y por último, Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, esto también para finales de mes, 30-31 de marzo. Se me pasaba. Cerebros del futuro, también hablaremos sobre transhumanismo, el futuro que se aproxima para el desarrollo de la mente humana, en el que Gildardo y un servidor hablaremos con 2 súper especialistas, Claudia Castellanos y Carlos
Carlos Lara, ¿verdad? Y bien, damos inicio pues a nuestro workshop de hoy, en el que hablaremos justamente de Putin, el nuevo zar. El contenido, más o menos, para que nos ubiquemos, será el contexto en el que surge Putin, el colapso del Homo soviéticos, es decir, de ese arquetipo de persona que habitó por muchos años lo que hoy es Rusia y lo que fue antes Rusia, pero durante muchos años fue la Unión Soviética. Luego hablaremos de Putin como agente cazaperfidias y sus padrinos, de dónde viene políticamente la consolidación de su poder y su política, es decir, el putinismo. Y también hablaremos del dictapitalismo. Parece un trabalenguas, creo que lo es, me cuesta trabajo pronunciarlo, pero intenta ser una conjunción. No creo que prospere como neologismo por lo difícil de su pronunciación, pero intenta ser una conjunción entre capitalismo y dictadura, algo que parece de inicio estar reñido. Y bien, empecemos con el contexto. 1991, colapso de la Unión Soviética. En este momento, Putin trabaja en el servicio secreto, en la KGB de la Unión Soviética. Hay un autor que expresa muy bien, es un crítico del marxismo, que desde una perspectiva neomarxista hace una crítica. Dice, Homo soviéticos, es decir, el arquetipo de la persona de la Unión Soviética es un esquizofrénico ideológico, un mentiroso honesto, una persona siempre lista para las automutilaciones mentales constantes y voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues basados en el libro que les comenté en otro curso, que siempre tengo aquí a la mano y ahora no está, no sé dónde lo dejé, pero bueno, de Alexievich, la premio Nobel de literatura, que se llama así el libro, se los recomiendo, ya se los recomendé en otra sesión, El Homo Soviéticos, así se llama el libro. Es un conjunto de entrevistas que hace Alexievich, esta literata, periodista, mejor dicho, a personas que vivieron durante la Unión Soviética para que expliquen o para que den cuenta de algún modo del mundo en el que vivieron. Es una especie de historia oral. La conclusión que hace del Homo soviéticos, no Alexievich, sino este filósofo Kolakowski, es que se trata de una persona que aprendió a mentir y a mentirse, a jugar siempre con la apariencia y con la verdad. Vivir en una dictadura cerrada como lo fue la Unión Soviética conlleva que las personas... Perdón, lo muteé. Se cerró el micrófono, Salvador. ¿Desde dónde se quedaron? Bueno, donde se han quedado. Decíamos que el mecanismo, que las personas en una dictadura totalitaria, pues desarrollan habilidades de supervivencia, decíamos, para flotar, flotadores. Y esos flotadores fundamentalmente son la capacidad de aparentar que se está en consonancia con el régimen, la capacidad de mentir e incluso de mentirse para no caer en las trampas de las policías del pensamiento, las policías de la opinión, las policías mentales, estas como la KGB, que intentan meterse con una sonda hasta las sinapsis del cerebro para ver qué estamos pensando, diciendo, sintiendo, etcétera. Bien, el Homo soviéticus, y creo que esto es algo muy importante tenerlo en cuenta, es esto, una persona que no fue educado en la lealtad a la verdad, sino al régimen, que es muy distinto. Lo importante era que la política no aplastara, digamos, su existencia, sus esperanzas, y para eso, pues, supo acoplarse. Eso es lo que se suele denominar cuando se habla de moral, de la moral acomodaticia. Aquí está el libro, se me olvida.
Svetlana Alexievich, El fin del Homo soviético. Este es el libro que les acabo de comentar. En una de las frases que contiene este libro y que me parece que es bastante ilustrativa, en realidad de todo su contenido y especialmente del tema de la persona que vivió en la Unión Soviética, dice: nadie nos había enseñado a ser libres, solo nos habían enseñado a morir por la libertad. Entonces ustedes imagínense una sociedad en la que todo el mundo vive conforme a pautas de comportamiento preestablecidas, a sistemas de control, etcétera, y de repente les dicen que ancha es Castilla, como se suele decir en nuestro lenguaje, ancha es Castilla, cada quien puede meterse a ese struggle for life, a esa lucha por la vida que es el capitalismo. ¿De dónde sacaron los nuevos capitalistas en 1991, cuando era un sistema cerrado, de economía cerrada y de régimen cerrado? Pues los inventaron. Por tanto, esto produce un sistema profundamente corrupto de clientelismo. Yo te doy un préstamo con un bajo interés, pero tú me debes prácticamente la vida. Este sistema clientelar, pues es un sistema corrupto, insisto, que no está basado en la lealtad, digamos, a una ley o a un sistema, sino en la lealtad interpersonal, persona a persona. Dice: solo nos habían enseñado a morir por la libertad. Es decir, estamos hablando de una ideología. Y la ideología es precisamente eso, aquel sistema de creencias y aquel sistema de lenguaje que nos lleva a discurrir en torno a la libertad, pero no a ser libres. Es decir, la libertad normalmente se contiene en los himnos, como el himno de la Internacional Socialista o los múltiples himnos de los que habla Alexievich, pero no se enseña a ser libre, libre en el sentido occidental, libre en el sentido capitalista. Entonces ustedes imagínense el desastre y caos que se produjo cuando de un sistema cerrado en el que el Estado tenía el control de la propiedad y de los bienes de producción, a un régimen en el que de repente, pues si antes eras un militar prestigioso, ahora tendrás que abrir un puestecito afuera del metro de San Petersburgo y vender a ver qué matrioshkas de esas pintaditas que hizo tu abuelita en el pueblo, te las traes y las vendes. Oye, pero eso han hecho de mí, entonces esto produce una desmoralización. Yo antes era un gran militar de la Unión Soviética y ahora soy un mercachifle de la esquina del metro, ¿no? Además de que para ser mercachifle, ya lo dije, por muy mercachifle que se sea, eso tiene que ser dentro de un sistema clientelar interpersonal. Ahí tienen ustedes esta cartel que no necesita mayores explicaciones, ¿no? La hoz y el martillo, que eran como el símbolo, y rodeado, por supuesto, del laurel de la victoria, dando el norte de la actividad de las personas, ahora se ha convertido en una botín para los nuevos capitalistas que surgieron de la nada de la antigua Unión Soviética y de lo que empieza a ser Rusia. Estos oportunistas, ¿verdad?, que ven la posibilidad de encumbrarse y dejar de ser un empleado postal que gana 8 rublos a ser un capitalista que aprende a hablar inglés y que aprende a interactuar con el mundo más allá de las fronteras de la Unión Soviética. Pero claro, esto se llama spoiler system, que quiere decir es un sistema donde hacen del dinero y del poder pues un sistema de oportunismo y de botín de guerra. Aquí la hoz y el martillo en manos de 2 ladrones es exactamente el mundo. Y en ese mundo irrumpe Vladimir Putin. Desde el año 2000 hasta el conflicto de Ucrania y la anexión de Crimea en 2014, la imagen de Putin fue la de un salvador de Rusia, del pueblo ruso, libertador de sus fuerzas destructivas internas, es decir, del caos y la inseguridad,
y de las fuerzas destructivas externas, es decir, del debilitamiento de Rusia, que había tenido que ceder no solo la grandeza de ser la URSS, sino de tener que conceder la independencia a países que consideraba parte histórica de la madre Rusia o de las Rusias. Vladimir Putin entonces nace en San Petersburgo en 1952 y vive en ese mundo. ¿Quién es él como persona? Puse aquí el oscuro agente cazaperfidias. En realidad, la expresión de cazaperfidias no es mía, es de un gran pensador contemporáneo alemán que se llama Elias Canetti. Les leo solamente 2 parrafitos para que vean lo que es un cazaperfidias. Es precisamente de un ensayo que se le puso así Elias Canetti, el cazaperfidias. Dice: el cazaperfidias escudriña los rincones y no se deja engañar. Sabe qué hay oculto tras las máscaras inofensivas. Adivina al instante lo que alguien quiere de él. Y antes de que la máscara caiga por sí sola, la arranca con gesto rápido y decidido. El cazaperfidias, sigue diciendo Elias Canetti, también puede aguardar su momento. Frecuenta a los hombres y los observa. Todo tiene algún significado, nada pasa desapercibido. Basta con que alguien doble el meñique para conocer sus horribles propósitos. Todos los cazaperfidias, dice Canetti, lo tienen entre ojos. El mundo está, todos tienen al cazaperfidias entre ojos. El mundo está plagado de asesinos. Cuando alguien lo observa, él desvía rápidamente la mirada. El otro no debe notar que ha sido desenmascarado. Dice que se entregue que ha sido desenmascarado, que se entregue un poco más a sus apetitos depredadores e incube impunemente sus diabólicos proyectos. Nadie debe notarlo. Al cazaperfidias no le importa, dice Canetti, pasar por tonto una temporada. Entre tanto empieza a hervir por dentro y hierve tanto que podría evaporarse, pero procura que esto no suceda y ataca cuando aún está a tiempo. Maravilloso texto de Elias Canetti, el del cazaperfidias. Acuérdense, para los que no recuerden, la palabra perfidia significa literalmente traición o deslealtad. El cazaperfidias es el cazador de deslealtades, el ojo avisor que está atento para cualquier posible traición. Eso es un cazaperfidias. Y Elias Canetti lo describe muy bien. Me voy a permitir leer solo otro parrafito porque no me aguanto de lo que dice Canetti. El cazaperfidias colecciona malas intenciones, tiene espacio para ellas, las guarda como es debido y a su bolsillo que está lleno de perfidias lo llama caja de Pandora, ¿no? Esto es este oscuro agente de la KGB, destinado a la ciudad alemana de Dresden, una ciudad que en la República Democrática Alemana pues no era tan importante como lo podría ser Berlín o desde luego Leipzig. Dresden puede ser una ciudad mediana en importancia. Ahí lo mandan y lo mandan como espía de los alemanes de la Alemania oriental, de la Alemania comunista, digamos, de la Alemania del Este, y espía de los alemanes que son amigos de Rusia, es decir, era el espía de los espías, ¿no? Trabajaba en la Stasi, que es la policía alemana, pero como miembro de la KGB, imagínense, ¿no? KGB, institución de espionaje soviética. Y él de inmerso dentro del sistema de espionaje alemán por parte de la KGB, es decir, era un espía que espiaba.
Este es el perfil que distingue de modo particular a Putin. Hay una disciplina en la disciplina auxiliar de la ciencia política, que se denomina prosémica o proxémica, le llaman algunos, que es el estudio de la persona en relación con los espacios. En política esto es muy importante. Es saber estar siempre colocado en el punto estratégico para descifrar las maldades o las traiciones, las perfidias del enemigo y cifrar las propias, es decir, que los demás no descifren mis intenciones. Este es, como les decía, pues la esencia política del liderazgo. Es más, yo les diría, es el carisma, porque no se puede decir que Vladimir Putin sea un ser carismático en el sentido de Max Weber, es decir, un ser disruptivo, tal. Hombre, lo es a su modo y ha aprendido a hacerlo, pero en aspectos que no se refieren directamente a la política. Esta forma de actuar se llama en ruso compromat. Y compromat es una palabra que podríamos traducir, yo le puse ahí como una posible traducción, evidencia comprometedora. Es decir, los rusos saben jugar al compromat, que quiere decir estar llevando una lista de defectos, tus defecciones, tus debilidades, y en el momento que me convenga saco mi listita y ahí las hago valer todo lo que sé sobre ti. El compromat es un saber, insisto, estratégico de las debilidades del enemigo. Compromat es el sistema de espionaje que llevó a cabo la Unión Soviética, particularmente con los países encabezados por los Estados Unidos, para descifrar las jugadas, para guardar las debilidades, para guardar los errores y debilidades del enemigo y llevárselos, ¿verdad? Hacérselos, plantárselos en la cara cuando fuera necesario. Aquí aparece Vladimir Putin con un kepi de la KGB y el escudo de la KGB a un lado. Bien, esta es la política que se va a notar en Putin. Si ustedes analizan, como lo vamos a hacer a continuación, si ustedes analizan la política practicada en estos 20 años que lleva, más de 20 años que lleva Putin en el poder, dirían que esta es la característica esencial. Es un hombre de mirada torva, diríamos, como decía Vasconcelos del mestizo, hombre taimado, ¿no? De mirada torva, de mirada escondida, una persona mustia. Eso es lo que caracteriza el rostro, y eso es lo que caracteriza lo que se llama prosémica en la ciencia política, es decir, es lo que caracteriza el juego que tiene siempre Putin de distanciamiento o proximidad con las personas. El compromat, un hombre que está observando en silencio, pero que no se le va una, como dice aquí del cazaperfidias en este bellísimo texto que les he leído de Elías Canetti. Y bien, esto es en cuanto a su perfil, del que volveremos ya en la práctica, cuando más adelante hablaremos de su narcisismo característico, pero antes continuemos, antes tenemos que continuar. ¿Cómo llega a la vida política? Así Gildardo? es. Pues Putin nos fascina por muchas razones, una de las cuales son sus muchas facetas. Es conocida este origen en los servicios secretos, en el organismo de seguridad del Estado, y esta función que nos platicabas de estar supervisando a los espías más espiadores de la Guerra Fría, ¿no? A la Stasi. Y es ahí en donde él tiene su primer contacto con la política. Bien lo sabemos, comprender al hombre, pues también es importante comprender su origen. Él nace en una familia pobrísima, no poco, pobrísima, tanto que
sus dos hermanos mueren en la pobreza, uno separado en la Segunda Guerra Mundial. Su mamá fue prisionera de los alemanes, su papá fue soldado y después obrero en las fábricas de Leningrado. Y esto lo marca en el sentido pues de esforzarse, de obtener una beca y poder ir a estudiar a la escuela de la KGB, pero también a la escuela de Derecho. Y es como nos platicaba Salvador, que él está a cargo de la estación de la KGB en Dresden, en donde tiene este primer contacto con la política, y ocurre que una vez caído el muro de Berlín, pues viene un levantamiento popular. Él, a cargo pues de esta estación en donde estaban dentro todos los registros, las filmaciones, las grabaciones, las destruye y sale a decirles a los manifestantes que adentro hay una serie de agentes armados dispuestos a responder, con lo cual los manifestantes se van, pero él comprende bien entonces el peligro y siempre la posibilidad de un levantamiento popular en contra del poder político. Esto lo marca. Y en este tránsito, que es agente de la KGB, regresa a la Unión Soviética, se afilia al Partido Comunista y conoce a quien va a ser su mentor político y su mentor académico, porque si bien Putin no se destaca como un estudiante de 9, de 10, diríamos, pues sí se destaca como un estudiante de mucha inteligencia, de mucho sentido común, y pues con todas estas habilidades que desarrolla como espía. Así lo conoce Anatoly Sobchak. Anatoly Sobchak es un profesor de una universidad muy prestigiada, de la Universidad Estatal de Leningrado. Es profesor de Derecho, llega a ser subdirector de la propia facultad, llega a ser vicerrector de la propia facultad, y a recomendación de otro profesor, incorpora al propio Putin en actividades políticas. Lo mismo que Putin, se afilian al Partido Comunista, sin embargo, 2 años después dejan este Partido Comunista, él y un grupo alrededor de él, entre otros el propio Medvedev, quien va a ser presidente, va a estar pasándose la presidencia y la primera ministratura con Vladimir Putin para poder mantenerse en el poder durante más de 20 años. Y este hombre entonces, Sobchak, profesor de Derecho, se presenta como candidato ya fuera del Partido Comunista en las primeras elecciones libres a la caída de la Unión Soviética, se presenta y gana. Y dentro del equipo de muchachos que lo acompañan en su campaña electoral, pegar carteles, elaborar discurso, en fin, está el propio Medvedev, quien a su vez le sugiere a Putin, y Putin, joven, dinámico, formado en la durísima escuela de la KGB, conocedor de idiomas, con mucha estructura mental, con un amplio conocimiento geopolítico, causa una gran impresión en Sobchak, quien gana lo que es la presidencia del Consejo, que es en realidad la primera alcaldía ganada por elecciones en Leningrado, y lo nombra lo que conoceríamos como su jefe de asesores, como su asesor principal, y posteriormente lo nombra después director de Relaciones Internacionales, y tiene como encomienda ni más Relaciones Internacionales, y luego le agregan y Finanzas, primero Relaciones Internacionales nada más, y tiene como encomienda pues ni más ni menos que atraer la inversión extranjera a la ciudad de Leningrado, que para ese momento ya ha perdido ese nombre y recuperado su anterior nombre de Petrogrado. Y es así que el brinco del espía al político, pero es un salto en donde este espía pues ha desarrollado una serie de habilidades, una serie de técnicas que le van a ser sumamente útiles, entre otras, como bien mencionaba el doctor Cárdenas, esta habilidad de ocultar, esta habilidad de tener cara de póker, de tener cara de piedra, de saber bien ser un actor en el escenario adecuado. El propio Sobchak, cercano a Yeltsin, que pues es un grupo de políticos formados en el comunismo, pero que sin embargo comprenden muy pronto pues que los tiempos van a cambiar, y se dice, inclusive impulsados por el propio Gorbachev, pues salen como candidatos independientes por toda Rusia, sin embargo estructurados
lo que hace pensar que quizás sí existió este apoyo del que se habla, y resulta electo este hombre Boris Yeltsin, que si a Putin se le considera poco carismático, bueno, este hombre, el poco carisma que lo tenía, lo gastaba bebiendo, de salud muy deteriorada, comete muchas pifias políticas, muchos errores. Se cuentan anécdotas, por ejemplo, que de visita en la República de, ya que lo estaba, pues estaba en un estado tal de alcoholización que le fue imposible. Tuvo que regresar el avión de Aeroflot con el señor Yeltsin en calidad de costal, sin hacer la visita de Estado. Y como se cuentan muchas otras, es el caso que además del deterioro físico, político, mental del propio Boris Yeltsin, pues las fuerzas, este periodo, digamos, de la poscaída de la Unión Soviética es una época caótica. Es una época de absoluta falta de poder, de vacíos enormes de poder, en donde Boris Yeltsin no es el personaje que va a llenar ese vacío, y surge así la figura de un desconocido, ya servidor público, de un desconocido asesor, al cual Yeltsin muy pronto nombra director del FSB, del Servicio Federal de Seguridad, descendiente directísimo de la KGB, y en vista del muy eficiente trabajo de Vladimir Putin a cargo de la FSB, un año después, lo nombra en 1998, lo nombra primer ministro. Y con esto, para sorpresa de propios y extraños, lo coloca en la línea de sucesión. Y en 1999, a meses de terminar su periodo, el señor Yeltsin dice literalmente, como hemos oído en México, ya estoy cansado. Ya estoy cansado y voy a dejar a cargo como presidente interino al primer ministro Putin. Putin cierra ese periodo, lo hace pues en las circunstancias que puede hacerlo, se presenta a las siguientes elecciones y gana abrumadoramente. Como en todo proceso histórico, se conjuntan una serie de circunstancias, digamos, que conforman esta tormenta política perfecta, que llevan a un abogado introvertido, exespía, ex militante comunista, pues lo llevan a ser uno de los hombres, ha sido calificado en repetidas ocasiones, uno de los hombres más poderosos y más ricos del mundo. Esta formación política, efectivamente, se refleja día a día. De aquel Putin de 1999 al Putin 2021, queda verdaderamente muy poco. Y llegamos así, pues, a esto que conocemos como putinismo, dictapitalismo, que, bueno, Salvador, pues son términos que bien pudiéramos haber inventado nosotros, pero que ya son parte del imaginario. Sí, sí, el dictapitalismo Así es el poder conjuntar dos cosas por principio opuestas, que son la dictadura, ¿no? Es decir, un gobierno no democrático, aunque formalmente sea democrático, pero con una tendencia dictatorial, y un capitalismo incipiente, como ya dije, un capitalismo caótico, inventado, ¿verdad? ¿Qué otras, Putin, para llevar a cabo ese control, hay que tomar en cuenta sus propios sentimientos? Decía hace un momento, decías, Gildardo, que cuando trabajaba en Dresden, estaba en la KGB, y algunos, depende de la edad que tengamos, los que estamos aquí en este workshop, pues recordamos aquel 9 de noviembre de 1989, que fue la caída del muro de Berlín. Pues en ese momento, Vladimir Putin estaba en la ciudad alemana de Dresden, y los jóvenes, pues en el jolgorio de la fiesta, de la caída del muro, de la liberación y de lo que ya apuntaba a ser la reunificación alemana, pues fueron a la Stasi y acabaron con el edificio y pues hicieron destrozos y tal. Putin se dio cuenta, comenta un informador de la CIA, que luego publicó ese informe,
le llaman informe Cipher, por el apellido del informante. Putin se dio cuenta que si no huía lo iban a matar o lo iban a linchar los jóvenes, pues, armados ya de valor y ¿no? En la ciudad de Dresden. Él estaba en el edificio de la KGB rusa en Dresden, Alemania. Entonces abre, pero lo que él tenía que haber hecho es salido de ahí, huir por la puerta de atrás para que no lo mataran. Sin embargo, en un acto típicamente desafiante que algunos consideran el símbolo del inicio de su grandeza como estadista, y etcétera, abre la puerta, se para frente a los jóvenes y los exhorta y bla, 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 y los logra calmar y logra que no entren a la KGB. Porque él se dio cuenta que si huía no lo iban a matar, pero también se dio cuenta que si huía y veían los archivos de la KGB, descubrirían cosas muy complejas que darían lugar a males mayores, es decir, a revanchismos, a venganzas, a vindictas populares, etcétera, todas esas cosas que se conocen en estos casos. Y sin embargo, lo dice Putin en una entrevista que algún día le hacen, posterior a ese día del 89, dice: yo sentí lo que es la inseguridad de estar bajo un estado que no te protege, porque cuando venían los jóvenes y podían lincharnos a los que estábamos ahí de la KGB, llamé al ejército para que nos protegieran y no llegó. Llamé a la policía del Stasi y a la policía, perdón, preventiva alemana y no llegó. Dice, entonces me di cuenta que lo que las personas necesitan, sobre todo en situaciones caóticas, es sentir la seguridad del poder, la presencia del poderoso. Y eso pues también lo define. Para ello, para desarrollar el poder y hacer sentir a los rusos que era quien podía poner orden en medio del caos ese que produjo ese capitalismo espurio y mal formado, se valió de varios aspectos que podríamos ver, enunciar de la siguiente manera. En primer lugar, si ven ustedes esta imagen, está colocado Putin en una línea genealógica que le legitimaba frente al Homo soviéticos. Es decir, la persona que se sentía orgullosa de cuando Rusia no era un mercadillo capitalista tratando de imitar a su vencedor, el capitalismo occidental, sino que Rusia era grande. Para esa generación de orgullosos prosoviéticos, Putin representaba una línea dura, una línea implacable de poder. Representaba una persona sólida que había dado muestras, como la dio en Dresden defendiendo el edificio de la KGB, muestras de fortaleza interior y de fortaleza política. Por lo cual, él en su discurso deja ver constantemente, digamos, su pertenencia a la KGB, al antiguo régimen soviético, etcétera. Pero también se tiene que legitimar con otro grupo que había preservado a lo largo de los años de la Unión Soviética y que eran los grupos conservadores que se mantuvieron fundamentalmente no en Moscú ni en San Petersburgo, fundamentalmente en las regiones, en las provincias de Rusia, que era pues ese resentimiento y ese recuerdo nostálgico por lo que fue el zarismo, los zares. Allá atrás de Putin, como su sombra, aparece una imagen montada de el zar Nicolás II. Es Nicolás, ¿verdad? Sí. Y pues Putin se coloca también y aprende a hablar ese discurso, ¿no? Esto se ve incluso, y lo pude ver yo hace muchos años que pude estar cuando permanecí, bueno, fui a la Academia de Ciencias de Moscú en plan de trabajo,
pero estando yo ahí me tocó lo siguiente. Resulta que había una alberca olímpica en Moscú. Alberca olímpica, alberca popular, que dice de dimensiones de alberca olímpica, era una albercucha, pues, ¿no? Una piscina, vaya. Municipal de Moscú. Bueno, ahí arramplaron con esa piscina y colocaron pues un templo, que era lo que había antes ahí, rehicieron un templo. Y en otra parte de Moscú, que me tocó ya ver pues, acababan de inaugurar el nuevo templo, lo mismo, donde estaba una estatua de Lenin, hicieron tabula rasa del espacio y colocaron una estatua, perdón, rehicieron la Catedral de San Pablo, que tú entras y te quedas verdaderamente embelesado. ¿Cómo pudieron rehacer con esa perfección la Catedral de San Pablo de origen renacentista, medieval, bajo medieval y renacentista? Entonces, todos estos son símbolos con los que Putin se quiere ganar a ese otro sector, ¿verdad? El que creyó ver en el desmantelamiento de la Unión Soviética la recuperación del legado histórico imperial. También Putin se vincula a la tradición. Aquí tenemos en la pantalla, pues, la basílica, la catedral que está, ellos le llaman catedrales en general a los templos, ¿no? Esta es una catedral que está en la Plaza Roja de Moscú, muy famosa, donde aparece precisamente, que representa precisamente esta búsqueda de la tradición, no solo con los conservadores pro-zar o los admiradores de la época del zarismo, sino también con la tradición religiosa. Aquí aparece en esta imagen Putin estableciendo relaciones cordiales, ya no con el pope, no únicamente con el pope de la Iglesia rusa ortodoxa, sino también con las bases y las iglesias que no eran jerárquicas, digamos, o que los popes locales, ¿no? Establece vínculos también. Otro de los instrumentos de los que se va a valer Putin, que es un gran observador, insisto en lo que decía Elías Canetti, que es un hombre que conoce, que observa y entiende muy bien el alma, si se puede decir así, rusa. Y sabe que es un pueblo al que le gusta el ceremonial, lo ritual, lo simbólico, el despliegue de fiestas públicas, el montaje, la mise en scène, dirían los franceses, la puesta en escena del poder. Y les recomiendo que vean en YouTube, pónganle así nada más, ¿no? El ceremonial de Vladimir Putin, y verán esto que están ustedes viendo en la pantalla, que es una de sus entradas a un informe y a una toma de posesión. Pero parece repetirse, digamos, el ritual de los antiguos zares, y entonces Putin se convierte no solo en el protector de una Rusia capitalista caótica, en el que va a establecer la paz y el orden, sino también en el más caro, digamos así, representante, el más puro representante de lo ruso, del alma rusa, de esa de Dostoyevsky, ¿no? De la madre de todas las Rusias y de las Rusias mismas, ¿no? Se erige en guardián del alma rusa. Para ello, pues, como hemos dicho, centra su poder ya no en las instituciones. Finalmente, acuérdense que cuando Putin llega al poder, pues, como nos lo decía Gildardo, pues no era nadie. Y llega además a una recién desmantelada Unión Soviética, donde las instituciones no eran, existían y eran las fuertes, pero las personas no las percibían, no estaba en la vida de las personas, ¿no?
En este maravilloso libro de Alexievich que les comenté, se expresa mucho esta idea que estoy diciendo. Es decir, no estaba presente en la vida cotidiana las instituciones soviéticas. Esas ahí estaban y eran el marco, el cerco, la pared con la cual yo me topaba habitualmente, pero sobre la cual ni reflexionaba, ni hablaba, ni opinaba. Por tanto, el pueblo ruso no sabe vivir en un régimen de instituciones participativas o democráticas, por lo cual de la institución se pasa, eso lo sabe perfectamente Yeltsin, pasa su objetivo a la persona, no el objeto sino el sujeto, no la institución sino el gobernante, ¿no? Con lo cual es muy difícil que la democracia, que es precisamente la sustitución de las personas por instituciones, la sustitución de dictadores o de líderes personales por leyes electorales y procesos definidos institucionalmente, pues es muy difícil que se dé la democracia en un pueblo. Uno, insisto, que no está formado en los valores de la democracia, ni a opinar ni a participar en el mundo institucional de la Unión Soviética, de lo que fue la Unión Soviética, y dos, un pueblo que no sabe de instituciones, precisamente por eso, y que siempre ha obedecido personas, a secretarios generales de partido, a zares, y nos podríamos remontar incluso hasta Iván el Terrible para recordar ese sentido personalista del poder, ¿no? Acuérdense ustedes que cuando hablamos de modernización política, lo que queremos decir es precisamente despersonalización política, que nos gobiernen las leyes y las instituciones y no las personas. Bueno, la tendencia de Putin, porque se da cuenta de que Rusia no es un pueblo proclive a la vida institucional, entonces se centra en su persona. Esto que decías, Gildardo, me parece muy interesante, de que entre el Putin del año 2000 y el Putin del 2020, 2021, hay una diferencia enorme, porque fue construyendo a ese líder, ¿verdad? De ser un hombre gris, fue construyendo a un líder. Y para eso tenía que dejar un poquito ese poker face del espía de la KGB y aprender a realizar actos disruptivos que le dieran popularidad, ¿no? Como aparecer con el torso desnudo y nadando en agua helada, aparecer con sus perros que tiene muchísimos, ¿no? Hacerse aparecer o mejor dicho, cuidar su imagen. Eso que hablábamos en otra sesión a propósito de la construcción de la imagen política, el Selbstinszenierung, la construcción de la puesta en escena de un líder, como esta imagen pues, que estamos viendo, que no tiene nada que ver con una Rusia tradicional, ni de la Rusia de los popes que presenté ahorita, o de las catedrales. Este es un ruso que juega con su imagen, y su imagen es Rusia, es decir, él encarna lo ruso. Se hace retratar como en un estudio, todo el tiempo posa para las cámaras, posa para la televisión, siempre sabe que el pueblo lo está percibiendo y juega con esa percepción. Con un discurso nacionalista, conservador, beligerante y a ratos paternalista. Putin mantiene el apoyo del 75% de los rusos. Bueno, fíjense lo que dice ahí, discurso nacionalista, conservador, beligerante y a ratos paternalista. Yo aumentaría ahí, y además, procapitalista cuando sea necesario y pro-militarista cuando también le convenga. Pero todo centrado en la persona, no en las instituciones. Así es. En ese contexto podemos pues ver qué está pasando o cuál es la tendencia de Rusia, la Rusia putinista, la Rusia de Putin en el mundo actual, ¿no, Gildardo? Así es. Y Héctor. Sí, la geopolítica, Héctor, Salvador, no suele determinar la política interna, es decir, los aspectos de política exterior no suelen, se utilizan, pero no suelen determinar
salvo eventos como el 11M en España o el 11S en Estados Unidos, pues en general los eventos geopolíticos, como no se trate de una guerra o una amenaza, no suelen determinar la tendencia de un electorado interno, de un votante. Pero esta compleja personalidad de Putin, dentro de esta idiosincrasia rusa que reclama volver a la grandeza zarista y también a la grandeza soviética. Putin ha señalado no una, sino reiteradas veces que la mayor tragedia de la geopolítica mundial en el siglo XX fue la caída de la Unión Soviética. Y no lo señala con una nostalgia vana de antigua grandeza, sino como un anhelo de la caída de toda una estructura de poder, de toda una estructura política que sin embargo permaneció. Los nuevos millonarios en la Rusia postsoviética son los antiguos jerarcas, algunos de ellos son antiguos jerarcas del Partido Comunista. Y por otro lado, históricamente Rusia, tal como esta tendencia a los liderazgos fuertes, a los liderazgos pues casi tiránicos, como Iván el Terrible, como los zares, como Stalin, en fin, pues al mismo tiempo la Gran Rusia siempre ha querido expandirse. Nunca le ha sido suficiente el espacio que ocupa. Desde la aldea de Moscú hasta esta Rusia que hoy mantiene 3 o 4 fronteras en constante conflicto. Y parte de la recuperación de esta madre Rusia, de esta grandeza zarista, pero también de esta grandeza soviética, pues es volver a poner a Rusia en el papel, o más bien, volver a poner a Rusia en el entorno que le corresponde, que no es otra cosa que terminar primero con un solo liderazgo y segundo, asumir el liderazgo que históricamente le corresponde. Para esto, lo mismo lleva a cabo acciones de carácter diplomático, que invasiones, que actos de apoyo, porque así como tiene una política muy específica en Siria, muy propia, pues también apoyó la política antiterrorista estadounidense después de los eventos del 11 de septiembre, ¿no, Héctor? Exactamente. Y bueno, yo ahí creo que en el papel internacional Putin ha cometido un error terrible, que es, él sigue peleando la Guerra Fría y la Guerra Fría ya se acabó. El conflicto o los actores modernos ya son otros, ¿no? Entonces, Sí. en ese sentido, creo que Putin lo único que ha causado para Rusia en cuanto a su imagen internacional y su interacción con otros países ha sido aislarse, tanto que pues hoy no es parte del grupo de seguridad de la ONU, por ejemplo, ¿no? Está vetado. Y Europa lo trata como un mal necesario con el que hay que comerciar, pero realmente pues no hay confianza por lo menos del mundo occidental hacia la nación rusa. Y creo que esto es causado porque pues a partir de la anexión de Crimea, Putin pues deja de lado sus pretensiones, ¿no? Esa máscara de democracia que quería plantar con Occidente, fuera máscaras y de plano pues casi se declara vencedor y dictador de por vida. Y ahí es cuando surge, yo creo que el problema que tiene ahorita internamente, que es la oposición, que pues históricamente lo que había hecho era los envenenaba o los encarcelaba. Y tuvo la gran desfortuna de que a este señor Alexei Navalny, Sí, pues no logran matarlo, ¿no? O sea, al parecer lo envenenan en un hotel, en unas vacaciones que estaba con su esposa. Y en el avión, bueno, se empezó a sentir mal, según cuenta él, y en el avión se supone que debería haber muerto. Y resulta que pues no muere, está en un coma y logra la esposa sacarlo a Alemania para ser tratado. Lo tratan y decide regresar a Rusia, ¿no? Y es cuando lo encarcelan por no presentarse a declarar, pero pues el pretexto que él daba es que estaba en un coma. Y creo que hace un par de semanas él trató de apelar la sentencia, porque ahora sí es sentencia de cárcel, y se la negaron, pero resulta ser que los informes que dan en Estados Unidos es que los jueces en Rusia son posiciones
que son otorgadas por Putin, o sea, son empleados directos del Kremlin, cosa que pues le es muy conveniente al sistema de Putin, porque pues cualquier personalidad o cualquier oposición, pues directamente se les acusa de crímenes que pues, no existen, o de plano pues se les desaparece o se les envenena, ¿no? Como Y en eso le da todo al sistema mundo autoritario, ¿verdad? ajá, y eso en el mundo occidental, pues es muy mal visto, ¿no? O sea, eso ya no es antes la habilidad rusa de espiar y de operar en el mundo occidental, pues si bien no era algo positivo, pero era como admirada, ¿no? Ahorita creo que ya esa guerra ya no existe. Es una guerra que Estados Unidos y el mundo occidental ya dejaron de lado. Pues bien lo dices. Y por otro lado, también 4 guerras de Vladimir Putin. Aparte de ser el segundo líder ruso con más tiempo en el poder, pues ni más ni menos que 4 guerras. Prácticamente al año de haber tomado el poder, pues viene la Segunda Guerra de Chechenia. Y esta Segunda Guerra de Chechenia le granjea una popularidad arrasadora en su país, pero también lo sitúa como un líder fuerte, como eso que él quiere proyectar, como un líder de talla internacional que va a regresar a Rusia a ese papel que históricamente el propio pueblo ruso de idiosincrasia tan particular reclama. Es primero Chechenia, viene luego Georgia, la reanexión, así le llama Rusia, la reanexión de Crimea. Ciertamente Crimea fue una región que perteneció a la Unión Soviética hasta 1957, le es regresada a Georgia y el presidente Putin decide que ya hay demasiado apoyo a Occidente y que es momento de regresar Crimea a la gran madre Rusia. Ucrania más adelante y la participación pues no menor en Siria. Pero junto con estas intervenciones militares, también vemos a un Putin que funge como mediador en la propia Siria, que funge como mediador en Libia, y que lo vemos también haciendo hoy un ejercicio de geopolítica con las vacunas Sputnik y conformando nuevos bloques de poder, nuevos bloques económicos, nuevas alianzas y asumiendo un papel ciertamente de liderazgo en América Latina junto con China, en donde pues hay algunos lugares comunes, quiero decir, casi mitos sobre Rusia, que vale la pena comentar muy brevemente. Primero, pues pensar en la Rusia actual como un descendiente de la Rusia comunista, pues como no sea en la forma de hacer política y en las estructuras de vigilancia y de poder, muy poco queda de la estructura comunista. Y esto en el sentido geopolítico, porque cuando pensamos que Rusia está apoyando a Irán, que está apoyando a Venezuela, que está apoyando a Cuba, lo está haciendo por razones ideológicas. No lo está haciendo por razones ideológicas. Lo está haciendo por razones meramente pragmáticas. Son sus antiguos socios, son sus antiguos clientes, son sus actuales deudores, de modo que Rusia en ese sentido sí utiliza la antigua estructura geopolítica de la Unión Soviética, pero ya con los fines de la Rusia de Putin. Reitero, después de China, Rusia es un gran acreedor. Conforma pues bloque económico comercial junto con China, en donde lo que los caracteriza es que son potencias medias, pero, sí, repetiré constantemente caracterizar. Pero, haré planas el día de hoy, de verdad. Pero, Oye, está menos difícil que dictapitalismo, sí, ¿no? sí está menos difícil, la verdad, debo reconocer que está menos difícil. Entonces, este nuevo bloque económico comercial, ¿conformado por quiénes? Conformado por los medianitos que quieren ser muy grandes. Dirán ustedes, medianito China, medianito Rusia. Bueno, es que una cosa es que se junten los medianitos, pero requieren de algunos grandes que los apoyen cuando los otros grandes les quieran recordar que son medianitos. Todos estos son, quiero decir, fuera de China, la propia Rusia, pues Brasil, Rusia, Sudáfrica e India, son potencias medias, siempre intentando ser potencias regionales. Rusia, bueno, intentando ser potencia mundial. Pero ¿qué es lo importante? Que sí conforman un bloque económico comercial. Y vemos aquí
pues que la presencia rusa en el mundo, comenzando por Siria, pues ha vuelto ya no al establecimiento únicamente de relaciones comerciales, de relaciones económicas, sino al replanteamiento, al reestablecimiento de bases militares, de bases navales como las que ya tienen en Siria, en Irán, en Venezuela, que se sepa, diría yo, más todo el Báltico, más todo el Mar Negro, y parte del Mar de China, ¿se entiende? Y yo aquí dejaría pues Gildardo, que... ¿por qué no? Sí, Perdón, nada más sí, ¿por qué sí. no recuerdas aquí al workshop la postura de Rusia en este problema concreto de Siria? Y Héctor también, no sé si quieran comentar algo. Héctor, por favor, por supuesto. Pues sobre Siria, bueno, Putin está apoyando a Bashar al-Assad, que pues es el heredero pues, del trono sirio. Bueno, no es trono, se supone que es presidente, pero pues no es una Sí, ha sido Bueno, democracia. así una... es. Sí, sí. Pues un hombre educado en Inglaterra, ¿no? Que al parecer no deseaba ni siquiera tener esa posición, pero bueno, se vio obligado. Y Rusia, pues, tiene una base militar ahí muy importante que le es de vital importancia, por lo que decide apoyar al gobierno sirio, además de que, pues, bueno, tiene ahí un compromiso con el combate al terrorismo, que como decía Gil, después del 9/11, pues también se dio la tarea de combatir a los terroristas, y pues le fue muy conveniente además porque en oposición a Estados Unidos, que estaba en ese entonces apoyaba a todas las fuerzas rebeldes del Medio Oriente sin realmente distinguir quién era quién, y hay quien le acusa de Estados Unidos de crear a ISIS, ¿no? De ser una creación de Estados Unidos, no en forma de conspiración, sino como resultado de todas sus políticas y de la venta de armas a estos grupos rebeldes que sin control, pues Estados Unidos armó y conformaron estas primaveras árabes, que en Siria pues no funcionó, ¿no? Y entonces, pues a Putin le resulta, yo creo, muy conveniente esa confrontación. Bueno, y además para el presidente Putin, Siria ha sido un laboratorio extraordinario de nuevas armas. Ha probado nuevos aviones, ha probado nuevas armas teledirigidas y ha probado una nueva política exterior. A Rusia le urgía consolidar una posición en Medio Oriente, una posición geopolítica y una posición geográfica, ya la tiene, pero además, en términos militares, en términos geopolíticos, la intervención rusa en Siria sin duda es bastante exitosa, bastante eficiente. A mí me parece personalmente que en cierta manera desplazó a los Estados Unidos en los últimos tiempos, tanto que el propio presidente Trump, bueno, retiró a sus fuerzas dejando desprotegidos a los kurdos, y Rusia aprovecha muy pronto, sabe aprovechar muy rápido estos vacíos, y pues prácticamente me parece que ya han logrado reforzar a Bashar al-Assad y consolidar su posición en Medio Oriente. Exactamente. Sí, yo creo que Trump ahí bajó las manos. Hay teorías diversas de por qué lo hizo, ¿no? Yo creo que lo hizo por incompetente. Hay quien cree que le estaba pagando un favor a Vladimir Putin, ¿no? Y bueno, a estas alturas, pues cualquiera de las dos podría ser verdad. O las dos, O las o dos. las dos juntas, ¿verdad? Pero sí, el vacío. Estados Unidos, al parecer, después de la Segunda Guerra Mundial, tienen una orden ejecutiva en donde ellos se encargan de la seguridad del mundo, ¿no? De las rutas de comercio. Y en el momento, estaba leyendo hoy un artículo hoy en la mañana, que en el momento en que pues todas las fuerzas militares y el establishment le dan a conocer esto a Donald Trump, ¿no? De que Estados Unidos es responsable de lo que antes Inglaterra era responsable, ¿no? De cuidar la paz mundial para entonces ellos ser dueños del comercio, ¿no? El comercio occidental. Trump se niega a seguir esa política, y entonces mucho del resultado de los vacíos creados en estas zonas, que los cubre Vladimir Putin muy bien porque viajó lobo de mar, pues son causados por esa negativa de Estados Unidos, de la administración Trump, a
a tomar esas responsabilidades, ¿no? Autoimpuestas, pero los vacíos pues se llenan, ¿no? Esos vacíos siempre se Así llenan. es. Bueno, se cuenta esta Muy anécdota bien, pues ya sé. de Hillary Clinton hablando respecto del presidente Putin, en donde, refiriéndose a él, dice que habiendo sido un espía de la KGB, eso implica automáticamente que no tiene alma, ¿no? Lo dice públicamente y se entiende que el presidente Putin no perdona este agravio y que aparte, pues, de la situación geopolítica, pues hay un tema casi personal, ¿no? En la elección de doña Hillary. Ujú. Y bueno, pues no desconocer que el ahora presidente, pues fue parte de los gabinetes demócratas en ese entonces y que ya ha mandado una primera señal a Rusia con el bombardeo a las milicias iraníes en la propia Siria, ¿no? Sí, no, y fue un golpe Pues, doble, ¿no? Una advertencia a Irán y una advertencia a Vladimir Putin. Así es. Irán. Y a Irán, por supuesto, sí. Bueno, pues a propósito de lo que dijiste, Gildardo, yo no sé si a propósito o no, o es ganas de concluir con un parrafito más de Elías Canetti en este obra sobre el testigo oidor en el que con el que empezamos este workshop, ya para concluir, sobre el cazaperfidias. Evidentemente, Elías Canetti no se refiere a Putin, se refiere a cualquier cazaperfidias, a cualquier cazador de deslealtades y traiciones. Y el ensayo concluye con este párrafo que les leo y con eso concluimos el workshop para atender a las preguntas o comentarios. Dice del cazaperfidias Elías Canetti: tiene un talento especial para los sistemas. Al fin y al cabo, todo en el mundo obedece a un sistema. Nada es casual. Cada infamia está ligada a las demás. En el fondo es siempre el mismo sinvergüenza que recurre a infinidad de disfraces para guardar las apariencias. Con su aguda perceptividad, el cazaperfidias, cazatraiciones, lo mantiene en alto y compadece en secreto al creador, que si bien hizo gala de mucha habilidad, no desplegó la suficiente para engañar, ¿no? El cazaperfidias engañando al medio mundo y lo dice Canetti, pero al final habrá que ver si logra engañar a todo mundo. Y una de las cosas que pueden poner en peligro el putinismo y que no le permitan al cazaperfidias seguir actuando con su tradicional sistema de KGB, pues es el COVID-19, ¿no? Que le ha pegado con tubo al gobierno ruso, porque aunque llegó más tarde ahí el COVID que en otros países, pues resulta que, como en tantos otros países, ha afectado a la imagen que se tiene de la eficacia protectora del gran protector del desorden y del caos ruso producido por el capitalismo. Bien, si quieres, Gildardo, leemos las No hay preguntas aún aquí en el chat. Yo comentaría que sí, ¿no? ciertamente el tema del COVID, bueno, pues pone en riesgo esta estrategia mediática, esta estrategia de liderazgo, pero como mencionaba hace rato, también al mismo tiempo estamos viendo una geopolítica de las vacunas. Rusia presentó ya su tercera solicitud de autorización, claro, a sus propios institutos, y está en posibilidades y está surtiendo a todos aquellos países que no encontraban provisión de vacunas, que no encontraban laboratorios que pudieran surtirlos, y al mismo tiempo, pues que se vuelve un aliado geopolítico, pues se vuelve su acreedor también, y veremos cómo pronto Rusia estará surtiendo, pues cuando menos a una tercera parte del mundo, junto con las vacunas chinas, incluyéndonos a nosotros, para no ir tan lejos. Muy bien. No sé, Héctor, si quisiera hacer un comentario final. Pues yo creo que mi comentario final sería
¿no? Conforme a Putin, ¿no? Lo que a mí me impresiona más es su habilidad de crear un estado totalitario, sí, pero con la táctica de tener bien cerca a sus incondicionales y utilizar las tácticas de amedrentación en donde o te meto a la cárcel o te desaparezco o te mato, ¿no? O sea, tiene un control absoluto en donde crea una oligarquía semimafiosa que no tiene ninguna otra comparación en el mundo, creo yo. Así es, así es. Sí, fíjate que además eso embona perfectamente con el último seminario que tuvimos, que concluimos la semana pasada, que era una historia del miedo como arma de control político, y creo que tienes toda la razón, que bueno que señala ese punto, que es el de un recurso constante al miedo, ¿no? Sí. Lo cual, pues desde luego es una forma perversa de ejercer el poder, en mi Y opinión. que en cierta manera este miedo que queda del régimen soviético, pues le resulta infinitamente útil a Vladimir Putin, ¿no? En la construcción del poder, en parte en torno al miedo, sí en torno a estos gestos de imagen, sí en torno a estos gestos mediáticos, pero también mucho al miedo, porque envenenar opositores, pues no tiene por único objeto deshacerse de ellos, sino tiene por objeto crear terror, crear miedo en otros opositores. Eso de envenenarlos es un muy viejo método de la KGB, ¿verdad? Sí, Sí, de la tiene este KGB, de la objeto. KGB y de la KGB y de todos los políticos que no hacen Desde los uso Borgia. debido del poder político, desde los Borgia, Así es. que tan Así es. alabado fue uno de ellos por Maquiavelo precisamente, y los invitamos a propósito de Maquiavelo a nuestro próximo curso. Bueno, mañana empezamos con el Museo del Prado de Francisco Goya. Hablaremos de Goya, hablaremos de su contexto, hablaremos de su pintura y de sus épocas, con Héctor López Bello. Maquiavelo, Lógica de la Crueldad, donde hablaremos sobre esta forma poco compasiva de ejercer el poder, que es la que se conoce comúnmente como maquiavelismo o maquiavélica. Y hablaremos de Maquiavelo. En fin, Miguel Ángel, Cosmovisión de un genio, La Cristiada, yo, el rey. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos verlos próximamente. Mañana, concretamente, la entrada es libre para la plática sobre Goya. Y también aprovechamos para decirles que invitarlos a que visiten nuestra página www.bgracian.com.mx. Y yo quiero aprovechar. Muchas gracias a todos. De irnos para felicitar a mi papá, a don Gildardo López Tijerina en su cumpleaños. Un gran abrazo a mi padre el día de hoy. Felicidades. Muchas felicidades, don Gildardo. Felicidades en estos medios cibernéticos.